Buen día, Alexis. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo a la pandemia, sobreviviendo a la vacuna y parece que todo va bien. Tuviste un buen efecto ahí, parece, ¿no? En la vacuna. Sí, fíjate que Pero ya hay pasó. algunas. Sí, afortunadamente ya pasó, creo, hasta ahorita. No he tenido ya malestares, pero sí me duraron al menos los 15 días que creo que el cuerpo empezó a responder. Se supone que tengo que esperar. Ah, bueno, me duró el malestar a los 15 días, no que los 15 días Ah, de malestar. ¿Me ah, explico? ya, ahí Pero sí. también debo entender y debo recomendar que la gente debe de reposar después de la vacuna. A mí se me ocurrió salir a solearme y hacer actividad en campo, entonces eso fue un desastre. Entonces lo más recomendable es descansar y esperar a que el cuerpo tome fortaleza en el primer mes. Y, Entonces, de ahí en y, fuera, no pasa y, nada. y asumir la edad. Y asumir la edad. Sí. También reconocer que ya no se puede hacer lo mismo que 20 años antes. Dijeran los tres mosqueteros. Bueno, 30 años antes, ¿no? Entonces sí, sí hay que asumir la edad. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo que viene en secuencia de las sesiones pasadas. La última fue sobre emociones. Platicamos un tanto de las emociones y viene a la idea que esas emociones para cada persona vienen de una manera diferente. Es decir, hay gente que es un poco más enojona, hay gente que es un poco más miedosa, hay gente que es un poco más, ¿cómo se dice?, alegre. Todo esto en conjunto me hace la idea de que al parecer venimos con una serie de combinaciones, todo un ecualizador de características que me da la idea de que esto hace referencia a lo que nosotros conocemos como personalidad. Estás en el campo de la psicología, me imagino que lo vas a especificar un poco más, ¿no? Pero debo de pensar que esta serie de combinaciones estadísticas que vienen diseñadas o vienen en plantilla para cada uno de nosotros, me imagino que está muy relacionado cuando decimos nosotros es la personalidad. ¿Es Mm. correcto? Sí, es correcto y es un tema bastante amplio, la verdad, porque abarca, am, bueno, hay distintas formas a lo mejor de abordarlo. Am, Cuando hablamos de personalidad, uno de los primeros elementos en los que pensamos muchas veces es el temperamento y el carácter, por ejemplo. El temperamento es como la parte innata, la parte heredada, que es por lo tanto inmodificable y que se mezcla luego con la experiencia, con el aprendizaje, que es lo que te da el carácter. Pero, pero, Pero voy a aprovechar la observación que tienes, ¿no? Entonces, el temperamento es como ya venimos biológicamente, ujú, pero cuando nosotros empezamos a educar el temperamento, es decir, no por el hecho de que soy una persona enojona, no voy a poder aprender a regular, como vimos en regulaciones emocionales, ¿no? exactamente, Empezamos a generar el carácter. exact- Así lo debo entender y exactamente. debo de plantear lo siguiente, ¿no? Cuando una persona es grosera, es altanera, es golpea, quiere decir que no es que tenga un carácter fuerte. Lo que estoy hablando es de una persona que no tiene un carácter educado o que no es una persona con carácter fuerte. ¿Es correcto? Exactamente. O que tiene una base una estructura de personalidad, una base de personalidad que puede ser a lo mejor incluso eventualmente patológica. Y es ahí donde yo me quiero centrar. Creo que un elemento que hay que entender previo a entrar en el temperamento y el carácter es poder comprender que la personalidad es como, yo siempre hago la siguiente analogía, es como si fuese un edificio. Un edificio tiene, no sé, cuatro pilares centrales, cuatro pilares que son los que sostienen este edificio, Por lo menos, sí, sí. a lo menos, ¿no es cierto? Y si es que esos pilares están construidos con buen material y esos materiales están bien puestos uno sobre el otro o donde deben estar, entonces estos pilares van a ser firmes, van a ser estables y aunque venga un terremoto grande, el edificio no se va a caer. Esa es la estructura. La estructura, una vez que se termina de construir,
es invariable. Yo no puedo, luego de decir, tengo este edificio que tiene 4 pilares, es un edificio cuadrado, no puedo decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó, quiero que sea un edificio triangular, así que le voy a botar un pilar. Se te cae el edificio completo. O si tiene 10 pisos, no me gustó cómo me quedó el quinto piso, voy a volar el quinto piso. No, no, imposible. Una vez que la estructura ya está construida, es invariable. Ahora, el punto es que cuando esa estructura la estás construyendo, sea lo suficientemente sana, sea lo suficientemente bien construida. Por eso decía, con buenos materiales y los materiales bien utilizados. ¿Cuándo se termina de construir esta estructura? Más o menos alrededor de los 18 años. 18, 20, 25. Algunos terminan construyéndola como a los 40, pero en términos Los generales, 60. Y algunos, algunos se quedaron en obra negra, ¿no? Sí, deben pensarlo también. pero en términos generales, alrededor de los 20 años, la estructura ya debiese estar construida. ¿Cómo es una estructura sana? Que lo estamos haciendo la analogía con este edificio. Bueno, una estructura sana en términos de personalidad es una estructura que te hace ser, lo voy a decir en términos muy brutos, muy burdos para que quede claro. eh, Algún colega me podría querer asesinar, pero la estructura sana es la estructura neurótica. La neurosis, por definición técnica, em, es la dependencia emocional, en el sentido de que todos necesitamos querernos y sentirnos queridos. En la medida que tú tienes esa dependencia emocional, que depende tu funcionamiento de poder sentir que quieres, que eres querido, eh, y, que, y que eres capaz de quererte a ti mismo, vas a integrarte en tu grupo, en tu sociedad, vas a integrar una identidad adecuada, vas a tener la capacidad de formar vínculos sanos, vas a tener una buena autoestima. um, ¿Ok? Entonces, la definición de la estructura sana es la neurosis, que es la que te hace dependiente de los, eh, um, de los vínculos, de los estímulos afectivos. Ahora, claro, alguien podría decir, pero a ver, pero espérate, pero ser dependiente emocional no es algo bueno, no es algo sano. Sí, lo que ocurre es que si esta es mi columna vertebral, si yo la pudiese medir entre 0 y 100, como en todas las cosas, no estamos hablando de una dependencia que esté en el nivel 100. Estamos hablando de una dependencia que se mueve entre el 30 y el 70, donde el punto ideal va a ser el 50, es un punto medio. En esa medida hablo de dependencia emocional. Ahora, cuando esa dependencia aumenta, soy más dependiente. Si esa dependencia sobrepasa a 80, 90, 100, entonces ya estoy en una dependencia patológica. En una dependencia donde no puedo funcionar, no puedo decidir, no puedo hacer nada sin saber cuál es la apreciación o la aceptación del otro frente a mi decisión. Y por contrapartida, si es que la dependencia es muy baja, llegando eventualmente a cero, entonces ya prácticamente me salgo de la estructura normal, porque como no me importa nada lo que el otro haga, entonces yo funciono por mi propia decisión sin importar lo que al otro le ocurra con esa decisión. Un desapego completo prácticamente, ¿no? Absolutamente. Que me puede llevar, por un lado, a una conducta dañina hacia un tercero, o una conducta absolutamente um, de cero vinculación. Sí, sí. Y entonces tenemos la columna, que es la neurosis, pero esta columna, al igual que nuestra estructura, digamos, tiene costillas. ¿Cuáles son las costillas? Las costillas son la psicosis y la psicopatía, que son las dos estructuras eh,
anómalas, patológicas. Algunos autores hablan de una tercera estructura patológica que es la limítrofe, que está justamente tiene ese nombre, o también mucha gente lo conoce por personalidad borderline, que es la estructura que está precisamente en el límite entre la neurosis y la psicosis, o entre la neurosis y la psicopatía. Está en el borde y está jugando ahí permanentemente en la cuerda floja. Y a veces te vas más hacia la neurosis, a veces te vas más hacia alguna de las otras dos. Bueno, algunos autores lo consideran una estructura aparte, otros no, pero salvo por eso, quedémonos con esta estructura, con esta columna vertebral que es la neurosis, que es atravesada por la psicosis y por la psicopatía. Ahora bien, si yo te digo que lo sano no solamente es estar neurótico, sino que además es no estar en el 0 o el 100, sino que estar entre el 30 y el 70, entonces tengo ahí un área de eh, normalidad, ¿ya? Bueno, si esa área de normalidad está en torno al punto central, que es el punto 50, que llega hasta el 30, que llega hasta el 70, y además digo que esto es atravesado por la psicosis y la psicopatía, entonces también en esta área entran las características psicóticas y psicópatas. Sí, claro. Pero ¿cómo? Entonces, normalmente también tengo algo de psicosis y psicópata. Sí, pero así como la neurosis se me puede escapar hacia los extremos, veamos, definimos neurosis como la dependencia afectiva. ¿Cómo puedo definir psicosis? La psicosis la puedo definir en dos palabras como la escisión de la personalidad, como la incapacidad para mantener mi estructura absolutamente eh, contenida, um, no dispersable, Regulada regulada, y cuando no la o integrada. regulo, integrada, Ujú, esa es la palabra, porque cuando no la tengo integrada, se me desintegra. claro. Y entonces al desintegrar, ¿qué es lo que ocurre? Mira, voy a poner un ejemplo concreto. Se muere alguien importante para mí, algún familiar, qué sé yo. Si yo soy neurótico y por lo tanto soy dependiente efectivamente, voy a sufrir esa pérdida. Voy a tener un periodo de tristeza, voy a tener un periodo de duelo, a lo mejor un periodo de rabia, pero finalmente sé que la vida es así, sé que todos en algún minuto van a morir y voy tratando de integrarlo a lo largo de un determinado plazo de tiempo, hasta que finalmente, bueno, llega el minuto en que logro recordar a la persona con tranquilidad, logro recordar los momentos gratos que viví, y ya no solamente la tristeza de que ya no tengo a esa persona cerca mío. Pero si soy psicótico y por lo tanto mi estructura no fue construida sana, mi estructura se fragmenta, entonces el terremoto, que es la muerte de esta persona importante, va a hacer que mi estructura se divida, se fragmente, El fragmente. se cinda. Sí. Y entonces, a ratos, yo soy yo y a ratos soy Napoleón. Y ando con la mano aquí creyéndome que soy Napoleón. ¿Por qué? Porque como no puedo lidiar con esa tristeza, entonces, como ahora soy Napoleón, la persona que murió no tiene nada que ver conmigo. Ya no la sufro. Es una forma de no sufrirla, pero es una forma de no sufrirla a propósito de que mi personalidad se fragmentó completamente. Pero es patológico. O sea, no lo A- sufro en el sentido de que no, de que escapo completamente de la realidad y me a- transformo en otra persona. Absolutamente. Y puedo ir y volver y puedo a ratos a lo mejor recordar quién soy, pero me fragmento. Pero, Y por otro lado, ¿cuál es la definición de la psicopatía? Ausencia de empatía, ausencia de la capacidad de ponerme en el lugar del otro. No me interesa lo que al otro le pase. Eventualmente incluso disfruto si es que al otro le pasa algo negativo.
Por lo tanto, esa persona que murió no me duele porque me importa un comino, porque no me interesa, porque no tengo ningún vínculo y ojalá hasta que haya sufrido. ¿Ok? Entonces, Sí. si yo me fijo en la línea definitoria de la psicosis como la capacidad de escindirme, la posibilidad de escindirme, la posibilidad de cambiar, y nuevamente lo llevo a esta línea que va del 0 al 100, bueno, ¿cuál podría ser la línea intermedia del 30 al 70 y que haría que esa capacidad de cambio sea normal? Bueno, la capacidad de cambio normal es la capacidad que me permite que cuando yo tengo que, por ejemplo, como psicólogo atender a un niño y eventualmente tengo que ponerme a jugar con títeres o estar dispuesto a lanzarme al suelo para jugar algo en el suelo y transformarme en una especie de niño, bueno, precisamente mi capacidad de cambio me permite generar ese cambio. Por el contrario, si no tengo esa capacidad de cambio y me rigidizo, entonces yo voy a entender que el niño me tiene que entender exactamente igual como si fuera un adulto cuando yo le hablo todo formal y todo tranquilo y sentado en el escritorio y sin ningún juego y no me comunico a través de su lenguaje. Yo tengo esa capacidad de flexibilidad. Por otro lado, si entiendo que con el niño la mejor forma de comunicarme es el juego y me rigidizo en que esa es la mejor forma de comunicarme y luego cuando tengo que entrevistar a los padres lo hago en el suelo jugando, los padres me van a mirar y me van a decir, ¿qué le pasa a este? No se adaptó. Entonces tengo que tener esa posibilidad de cambio. Ahora, cuando la posibilidad de cambio se me sale del 70%, entonces ya me psicoticé y ya me fui a una estructura patológica. Y cuando la posibilidad de cambio se me sale del 30%, es decir, no cambio o tiendo a cambiar muy poco o definitivamente no cambio, me rigidizo. Y entonces podría ser una persona con algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, donde son muy Claro. rígidos, donde son muy estructurados, donde los cambios los alteran, ¿no es cierto? En algún minuto se habló del autismo como una psicosis infantil, precisamente por eso, ¿no? También está el comportamiento obsesivo compulsivo. Pero ese está dentro de la estructura neurótica, ¿Ok? ¿ya? O sea, ese ya sería un extremo mayor. De dependencia, donde dependo Claro. de que todo esté estructurado como yo necesito, pero porque me da una tranquilidad emocional, Sí, sí. no por una desestructuración de la personalidad. Y por otro lado, si me fijo en la falta de empatía, como llevándolo a la definición de la estructura psicopática, el psicópata en el fondo lo que busca es la satisfacción de sus propios intereses al margen de lo que en el camino por lograr eso pueda generar en otros. Eventualmente incluso si es necesario dañarlos o eliminarlos con tal de conseguir mi objetivo, bueno, y si eso yo lo llevo a esta línea nuevamente normal del 30 al 70, entonces ¿dónde está mi psicopatía si yo soy normal? Bueno, en el intento por elaborar estrategias para conseguir un objetivo. Entonces, yo soy un estudiante tuyo, me va mal en un examen. Trato de buscar estrategias alternativas, trato de preguntarte, a ver, maestro, dígame qué otra cosa, qué otro libro me puede recomendar para que yo estudie. Trato de ir donde el compañero que le fue bien en el examen para que me explique qué fue lo que entendí mal, para poder prepararme para una segunda oportunidad. Em, Trato de buscar en internet guías prácticas que me den más ejercicio. Trato de elaborar una serie de estrategias que me permitan conseguir mi objetivo. Pero si me salgo del 70, si ya me psicopaticé, entonces voy a tu casa y te digo, tú me reprobaste, ¡pa! Claro. No me sirves, sal de mi campo. En esa medida, uno puede considerar que dentro de la estructura normal ya no es solamente la línea neurótica, sino que además está la costilla psicopática y la costilla psicótica que la atraviesan.
necesito adaptarme, necesito cambiar, no tanto como para llegar a transformarme en Napoleón, y necesito buscar estrategias compensatorias de la frustración, no tantas como para ir y asesinarte. Suena, fíjate, por una parte, me causa ruido cuando dices, por ejemplo, iniciando con la neurosis, ¿no? Es dependencia emocional, Afectiva, claro. dependencia efectiva, ¿no? Entonces, la idea de dependencia uno la tiene como un tanto en uno de los extremos, no sé si ya sea alguna distorsión que tenga uno, pero lo tiene uno como un tanto en un extremo diciendo, es que la dependencia es mala. O sea, netamente es un calificativo, no. Y por otra parte, cuando uno dice es que todos somos neuróticos, ojo, oye, espérame, me estás insultando. O sea, pero Claro. es que quizás haya falta de algún elemento que te diga dónde está el segmento sano de esa neurosis. A lo mejor como decir Exacto. soy neurótico positivo o preneurótico o algo por el estilo, como que no me haga sentir neurótico, ¿me explico? Y por otra Claro, parte, porque son soy conceptos, dependiente. lo que pasa es que son Ajá, conceptos técnicos que han traspasado al lenguaje común. claro, Y la claro. gente los utiliza mal, sin saber. Es como cuando te dicen, no, tengo un amigo que es tan cambiante, que un día está contento, otro día anda enojado y no te saluda. Es muy bipolar. Y Sí, no. la, y la bipolaridad no es eso. Desde mi punto de vista, creo que yo a eso le decía el término de prostituir una palabra, porque deja de tener el sentido de la palabra y crees que la utilizas a diestra y siniestra sin realmente saber qué significa, ¿no? Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de ambiental, que se puso de moda la polución, cuando hacía referencia a una cosa totalmente distinta que no era contaminación, ¿no? En este caso, me ha tocado escuchar la gente, no, es que está deprimido. No, no tienes idea lo que es la depresión. Te La iba, depresión es te, una enfermedad, hay que te iba a decir, puntualizarlo, ¿no? la depresión no es estar triste. Sí, no, no, Una y cosa es hay la unos estados tristeza, intermedios también. absolutamente. Una Sí, cosa es la tristeza, tristeza no es depresión. sí, sí Eh, es. cambiar en un momento determinado no es, eh, no es bipolaridad. Em, tener de pronto un, un arranque que te permita fantasear para poder pasar un momento en el que a lo mejor lo estás pasando mal, no es ser psicótico, no es ser Claro, esquizofrénico. claro. Am, Y fíjate que por otra parte, aparte de esa falla que nosotros tenemos en cómo tomamos las palabras, que ya les damos un sentido negativo, también viene otra parte que me dice, empiezo a entender cómo funciona a veces cuando alguien dice es que le dio un cuadro psicótico, ujú, porque tuvo o sea, era una persona muy equilibrada y de pronto se puso grosero, insultó a todos y de pronto se puso agresivo, ¿no? Pues enorme puede llevarte a una condición de un cuadro psicótico, pero no quiere que, que ya tengas una psicosis, ¿me explico? No sea un padecimiento como tal, ¿no? exactamente. A propósito de una situación que te lleva a un aumento de tus niveles de neurosis, como por ejemplo la muerte de alguien, Sí, tú podrías efectivamente desarrollar un cuadro psicótico reactivo, claro, una reacción psicótica breve, pero es una reacción, es un escape momentáneo a la realidad para lograr eh, contenerte, para lograr volver a estructurarte. Yo podría pensar que se murió, siguiendo con el mismo ejemplo, se murió alguien y de pronto mm, me desencadenó un nivel tal de fragmentación, de incapacidad de asumirlo, porque fue una muerte repentina que no esperaba, por ejemplo. sí, Y entonces vienen mis amigos y me dan un abrazo y me dicen lo siento, y yo digo, pero lo siento, ¿por qué? ¿de qué? Claro, No, porque murió tu mamá. No, mi mamá está de viaje. Y luego, al cabo de un tiempo que ya me logro estabilizar y me reincorporo y reconozco lo que ocurrió y qué sé yo, miro para atrás y digo, pero ¿cómo? O sea, llegué a eso y lo soy capaz de reconocer. claro, El psicótico, en cambio, cuando se le gatilla, cuando tiene su primer brote psicótico,
eh, ya llega un minuto en que ya no es capaz de volver, porque es la estructura que estaba mal construida desde un inicio. Y se desploma todo. Y se desplomó, vino el terremoto y se le gatilló y ya no puede regresar. Um, por eso es que la psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia, um, se han descrito los primeros casos alrededor de los 14 años, que es la hebefrenia, que es la psicosis de inicio más temprano, y luego hay 4 tipos de esquizofrenia que se gatillan posteriormente y que también se asume que pasado los 40, 40 y tantos, 50 años, una persona que ya no tiene, que ya no se le gatilló una esquizofrenia, ya es que no la tuvo, ya se puede dar eh, por hecho que su estructura es neurótica. Pero hasta antes de eso, en cualquier momento tú puedes tener una estructura psicótica y en cualquier momento puede ocurrir un evento que la gatille y la activa. Claro, claro. Pero podría no activarse nunca. Sí. Y esa persona que no la activó nunca, frente a sus conocidos, a sus cercanos, probablemente va a ser una persona un poco más solitaria. No quiero decir que todos los solitarios tengan una estructura psicótica, pero una persona que tiene una estructura psicótica tiende a tener un comportamiento más solitario, tiende a ser un poco más errática en algunos comportamientos. Um, Suele suceder que cuando una persona gatilla un cuadro psicótico como una esquizofrenia, todos los cercanos dicen, ah, por eso. Era, era raro, era raro. De pronto estábamos todos muy contentos, riéndonos, y él se paraba, no decía nada y se iba. Ujú. Con razón que nosotros no nos explicábamos esto. Con razón que de pronto estábamos todos conversando un tema y salía con un tema totalmente distinto. Pero era una persona relativamente y bastante funcional. Hasta que viene el terremoto, por ejemplo la muerte, Claro. y gatilla. Y cuando ya gatilla, ya no vuelve. Algo que sí voy a reiterar y que espero que la gente nos escuche es que, ojo, no entremos en distorsión cognitiva. No porque veamos a una persona solitaria, digamos, este ya está enfermo, me explico. Y no entremos en diagnósticos, porque esto que estoy haciendo es un resumen y una compresión de la teoría, De la digamos, teoría, sí. eh, que por eso decía al Y principio, algún colega podrá querer colgarme, sí, pero es una simplificación sí, muy sí, sí hay burda. que. Pero fíjate que es el sentido, yo creo que podemos ir pensando, ¿no? En el sentido de decir, ojo, esto es por especialista, que analice la situación Absolutamente. de la persona y tiene una serie de instrumentos que son objetivos con respecto a ese análisis. Entonces, no es al efecto, yo siempre he criticado un poquito el sentido de cuando dicen vamos a hacer el efecto House del doctor House, de que yo veo y analizo y ya di, pero nadie se dio cuenta toda la preparación que lleva para poder tener una Y observación, muchos, ¿me explico? y muchos de estos cuadros no son tan simples ni son tan absolutos como los estoy mostrando, por lo tanto muchas veces requiere no solamente de instrumentos, sino que de una clínica Sí, bastante extensa. sí, sí, por ejemplo, El instrumento el, principal es clínico, pero no te sí, basta con una sesión en donde yo veo a una persona media hora, una hora. claro, claro, Hay, porque tiene hay, muchas estrategias ahí el cerebro para hay, encubrir muchos de estos, ¿no? hay trastornos que se pueden demorar años en ser diagnosticados. Sí, sí, Uno de los más difíciles es precisamente la bipolaridad, porque muchas veces se confunde con depresión, porque generalmente comienza con cuadros depresivos, pero cuadros depresivos que no responden a las estrategias y las técnicas para depresión. Entonces se intenta, la persona cambia de especialista, busca, y pueden pasar años hasta que viene el diagnóstico adecuado. Entonces no es tan simple como para que sí, la gente tampoco se... suena como cuando vas al médico y le dices me siento mal y ya, hazme un diagnóstico a partir de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque finalmente los diagnósticos tienen su seriedad, tienen su procedimiento, tienen su forma y que no radica en que yo ya con buen ojo puedo diagnosticarle a alguien, ¿sí? Y otra de las cosas es que el hecho de pensar
la definición de las palabras, de cómo manejo las palabras, hay que darse un clavado sobre el concepto como tal. No es por una modalidad, no es por un arranque, no es por... Me tocó ver una persona en una entrevista en televisión donde dice la persona, es que entró mi sobrina en modo autista, ¿no? Esa es una falta de respeto para la gente, ¿me explico? Porque no tienes idea de lo que es el autismo, no tienes idea de lo que estás diciendo, ¿no? Igual, o sea, nada más porque la maestra me cae mal o el maestro me cae mal, dices, no, es que está todo neurótico el tipo. O sea, ten cuidado con el término que estás utilizando. Porque Sí, además, sí es. además no solamente es necesario el estudio, muchas veces tú puedes haber estudiado mucho, pero si no has tenido suficiente experiencia con ese tipo de persona o ese tipo de trastorno, ese tipo de cuadro, eh, puedes haberlo estudiado, pero es la experiencia la que te da el filtro más fino, el ojo Sí, sí. clínico. Entonces Y son yo años. creo, y fíjate que me recuerda mucho cuando empezó el diagnóstico de borderline. Era una complejidad enorme para la gente para poder tener un diagnóstico al respecto. Y otra de las cosas, la gente conforme va estudiando y va haciendo más fino el asunto, van encontrando distintos padecimientos que antes eran englobados en uno general, ¿no? A partir de cuando empezó, por ejemplo, con Freud, que empieza, ¿cómo le llama? ¿La histeria? Con lo que la histeria, te das cuenta que la histeria era una generalidad, ¿no? Que se va fragmentando y van apareciendo distintos trastornos Mm, de las distintas personas. formas. Entonces, sí, y van viendo cómo pueden definir cada una de ellas, ¿no? Mm, Nosotros, por ejemplo, me ha tocado escuchar, ¿no? Es que el autismo, ¿qué pasa con el autismo? No, pues el autismo ya estaba encasillado en una estructura muy rígida. Y entonces van dando cuenta que existe lo que se conoce como el espectro autista, donde le vas dando ciertas características y dentro del espectro autista pues tienes nombres específicos, ¿no? Entonces mm. es importante cómo la investigación va dándole mayor conocimiento y mayor puntualidad a los distintos padecimientos que hay a nivel mental. Y no por el hecho de que sea una persona muy crítica y visual ya puede dar un diagnóstico de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo No. que es el respeto a la profesión. Es complejo y como te digo, no solamente la profesión, sino que también a la experiencia. Porque Claro, puedes tener claro. un psicólogo, un psiquiatra que tal vez lleve 10 años de experiencia, pero que nunca ha tratado con una persona autista y no va a ser capaz de buenas a primeras de decir con certeza absoluta y sin error, esta persona tiene un trastorno del espectro autista. Sí. Pero fíjate que, bueno, nos desviamos un poquito, regresando a la idea de la personalidad. Entonces, tenemos una serie de cimientos que debo de entender que se van formando, que Ujú. se van educando, no sé si llamarlo educando, estructurando, pero que finalmente nos van a hacer lo que somos y que estamos hablando de que es un proceso muy largo que llega a ser aproximadamente alrededor de los 20, bueno, hablaremos más de 20 años, ¿no? Ujú. Para pensar en un promedio. Y la mayoría no tenemos esa posibilidad de tener o algo, pilares firmes y sanos, ¿es correcto? La mayoría estamos en pilares no tan firmes y sanos, ¿es correcto? ¿Lo debo de pensar así? Yo no, yo diría que la mayoría sí, pero porque la inmensa mayoría, si yo hago un análisis y hago un diagnóstico de la población, la inmensa mayoría es neurótica. Sí, sí, Ahora, el tema es que dentro de la neurosis, efectivamente tú también puedes tener, es como decir, mira, mi estructura está sana, tengo todos mis huesos, tengo mis piernas, mis manos, todo. Pero bueno, pero puedo salir a la calle, no fijarme que hay un agujero en el suelo, meto el pie y me fracturo. claro. Entonces me fracturé porque mi estructura está insana. No, me fracturé porque... Pero eso es recuperable. O sea, del edificio frente al temblor, al terremoto, podrá trizarse, se podrán quebrar los vidrios, se podrán caer las cosas que están adentro, pero el edificio no se cae si es que tiene una estructura sana. Entonces, no es que no tengamos una estructura sana, es que aún teniendo la estructura sana, vamos a tener una serie de complicaciones. Sí, Porque ahí está la otra parte, que no es la estructural, que es la organización de la personalidad.
Es decir, cómo organizo esta estructura internamente. Y claro, a mí se me ocurrió poner, eh, qué sé yo, la olla más grande en mi repisa, encima de la olla más pequeña. Entonces vino un temblor pequeño y se me cayó y se me rompió y perdí la olla. Eso es como yo organizo. Y dentro de esa organización, claro que todos podemos tener una serie de dificultades, pero eso no significa que la base no esté sólida. Porque si no, entonces tendríamos que pensar que la inmensa mayoría de la población es psicótica o psicópata. Exactamente, sí. Sí. Y fíjate que entonces nos corresponde una charla posterior, vamos a hablar de decoradores de interiores. Claro, por ejemplo, ¿qué tan dependiente? ¿Hasta Claro. dónde esta dependencia es sana o no? Y podemos hablar ahí de comportamientos dependientes más patológicos, llegando a la codependencia. Sí, sí. Esa puede ser la continuación. Sí, pero entonces de personalidad, hay mucho que, como dices, ¿no? Es un mega resumen el que se está haciendo. Mega, Hay mega. muchísimo para discutir. Hay opiniones encontradas, que es importante. Y por supuesto que se pueden dar más aspectos sobre la personalidad. Por ejemplo, no definimos cómo es la personalidad completamente, ¿no? Ni las características de la personalidad, ni cómo hemos clasificado a los seres humanos dependiendo del tipo de personalidad, ¿no? Cuando yo estudié, hice 2 semestres de psicología de la personalidad. No los vamos a resumir en media hora. Y no repetiste. Claro. Y no repetí. Ese no lo repetí. No digo, para que no digan que, es que porque repitió. No, 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 en realidad hay mucho tema, ¿no? no. Bueno, pues vamos cerrando. Ok. Bueno, ¿Con qué eso. me quedo? ¿Con qué no? Sí, ¿con qué te quedas? A ver, ¿con qué te quedas? Fíjate que me quedo con la noción de que no todos los términos que se manejan en psicología son malos. Ya Claro. cuando me digan que soy neurótico, sí, es cierto, lo voy a Gracias, aceptar. gracias. Gracias. Sí, no estoy en una de las costillas, eso es importante. Y lo que sí también es que me quedo con la visión de la necesidad de la adaptación, Ujú. la necesidad de recuperación. Dice esa resiliencia en términos más agresivos, pero la necesidad de recuperación es importante. Y esa capacidad de continuo cambio es algo que me va a permitir a la personalidad, aunque yo tenga cimientos no tan fuertes y demás, me va a permitir sobrevivir. Te va a permitir ¿Ok? ir negociando con la realidad. Claro, No tienes ningún río que llegue al mar en línea recta desde su origen. claro. Y otra de las cosas es que finalmente, cierto es que la biología nos da elementos, pero no puedes culpar a la biología de todo lo que haces. Tengo que ser responsable de las decisiones que tomo. ¿Que puedo tener una crisis? Sí, y es válido, pero Son, tengo que reconocerla para poder estar dentro del lado sano. son predisposiciones. La biología no obliga a la conducta. Te Sí. entrega una predisposición para responder dentro de ciertos parámetros. Y es uno el Fíjate que que finalmente le da forma. me gustaría que en algún momento habláramos de etología con respecto a los patrones fijos de conducta, la impronta y lo innato. Y ya vamos a ver otra parte que puede ser importante para entender ciertas conductas que tenemos, ¿no? Entonces, eso es con lo que Excelente, me quedo. excelente. Y ahí tenemos una línea también en psicología comparada. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, pues fue un Excelente. placer. Igualmente. Nos vemos pronto. Saludos. Bye bye.